Una cortina de fuego y humo ha envuelto Moscú. Ucrania lanzó la mayor incursión de la guerra hasta ahora. Cientos y cientos de drones, bombas planeadoras, híbridos de misiles de crucero. Ucrania lanzó todo eso. Como el mayor ataque de la guerra, hizo arder Moscú y obligó a sus funcionarios a ocultar los daños, pero no lo logran. La información está saliendo a la luz y tenemos mucha información. El 17 de mayo, United 24 Media informó que un asombroso enjambre de casi 600 drones ucranianos había atacado Moscú y varias importantes instalaciones del complejo militar industrial en la región de Moscú durante la noche. Eso sería uno de los mayores ataques aéreos en Rusia desde que Putin inició su invasión. Pero eso no fue todo. Al final del ataque, que duró casi 24 horas completas, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmaba que sus defensas aéreas habían interceptado 1.054 drones ucranianos, 8 bombas guiadas y un par de misiles ucranianos que probablemente eran un dron híbrido Flamingo Drone-Misil y un misil guiado Neptune MD, según informa el Kyiv Independent. Típico de Moscú. Aseguran haber interceptado mientras arden sus instalaciones militares. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de meses de planificación y arduo trabajo que están dando frutos para Ucrania. En el último año, los ataques ucranianos contra defensas aéreas rusas han aumentado mucho. La lógica de estos ataques es simple. Rusia es un país enorme. Incluso en el mejor de los casos, sus defensas aéreas están al límite. Cuantas más de esas defensas destruyas, más grandes se vuelven las brechas. Ucrania lleva meses con un plan para crear drones de largo alcance más fuertes y económicos, debilitando a la vez las defensas aéreas rusas. Oleksandr Kovalenko, observador militar de la Organización de Resistencia Informativa, dijo a Ukrinform que Ucrania siempre supo lo que quería y ahora puede destruir las defensas aéreas de Rusia. Si hablamos de la destrucción de los sistemas de defensa aérea del enemigo, es importante entender que ninguna operación de este tipo se lleva a cabo en una semana, un mes o incluso un año. Desde 2022, las fuerzas de defensa de Ucrania iniciaron un proceso gradual y sistemático de desgaste de las defensas aéreas rusas, principalmente en el campo de batalla, cuando surgían oportunidades, afirmó Kovalenko. Poco a poco, las armas de Ucrania han mejorado. Ahora están convirtiendo a Rusia en un imperio ciego, y eso no es todo. Uno de los mayores ataques contra Moscú fue apoyado por operativos en tierra que dificultaron las defensas aéreas rusas y hicieron posible lo que hizo Ucrania. Su trabajo tomó a todos por sorpresa, especialmente a Putin, y sugiere un gran problema que Putin tiene que enfrentar si espera evitar que Ucrania siga su ataque masivo con algo similar en el futuro. Un truco ingenioso permitió este ataque masivo. Quédate y descubre el truco. Pero antes, repasemos la importante información sobre el daño que Ucrania causó con este ataque récord en Moscú. Iniciaremos con un complejo industrial en Zelenograd, Rusia. A poco más de 30 kilómetros al noroeste del centro de Moscú, el complejo industrial Elma-Zelenograd es uno de los principales fabricantes de electrónica y microelectrónica de Rusia. Estos componentes se usan en casi todas las armas modernas rusas contra Ucrania, sobre todo en misiles. Según informes, el tecnoparque atacado por Ucrania alberga más de 150 empresas dedicadas a fabricar productos electrónicos, instrumentos de medición, sistemas ópticos, sensores y más. Ahora, el parque está en llamas. Los drones ucranianos fueron responsables. A continuación, nos dirigimos a la Angstrom Enterprise, también ubicada en Zelenograd. Esta instalación es responsable de fabricar microprocesadores, semiconductores y microelectrónica. Estamos empezando a notar un pequeño patrón aquí. Parece que Ucrania está atacando las instalaciones electrónicas que hacen posibles los ataques de misiles de largo alcance de Rusia. Y recuerden, todos estos componentes también se usan en misiles de defensa aérea. Incluso cuando está aprovechando las brechas que ha creado en las defensas aéreas rusas, Ucrania sigue manteniendo la mirada puesta en degradarlas aún más. Ucrania está cortando el árbol ruso y Putin observa mientras se acerca cada vez más al grito de ¡Árbol va! Según The Guardian, el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, se ha atribuido la responsabilidad de esto. Y la mayoría de los demás ataques en Moscú hasta el 17 de mayo, se reportó un incendio en la instalación, pues el SBU consideró a Angstrom clave para el complejo militar industrial ruso por su papel en la fabricación de armas modernas. Una cadena de suministro fue destruida en Moscú y hay más de qué hablar. En la agenda de Ucrania durante el asalto aéreo, que batió récords, estuvo también el Raduga Machine Building Design Bureau, según United 24 Media. Ubicada en Dubna, esa empresa construye sistemas de misiles, incluidos los misiles de crucero que Putin usa para atacar civiles ucranianos. De nuevo, vemos cómo las piezas del rompecabezas se van uniendo.
Primero los componentes, después los fabricantes de misiles. El Ministerio de Defensa de Ucrania emitió un comunicado para anunciar este y otros ataques mencionados. La guerra está regresando a donde empezó, declaró el ministerio, antes de continuar con un pequeño toque de misterio. Antes, estas instalaciones tenían muchos sistemas de defensa aérea, pero algo extraño pasó. Recuerden, ya sabemos qué fue eso extraño y lo revelaremos pronto. Antes, Ucrania tenía mucho más en la agenda al desatar el infierno en Moscú. En la explosión de Moscú, drones ucranianos atacaron la estación de combustible Solzhenitsyn-Gorsk. Esa instalación forma parte de la red de poliductos de combustible que cruza Rusia y transporta gasolina y diésel tanto a aliados de Putin en el frente como a terminales petroleras, desde donde el combustible puede exportarse para financiar la guerra de Putin. Videos y fotos de las escenas muestran los daños mientras las llamas se elevan al aire y una densa capa de humo cubre el cielo. Astra, que desde hace mucho tiempo ha sido uno de los canales de Telegram más confiables para informar sobre lo que realmente sucede cuando los drones de Ucrania entran en Rusia, tiene las pruebas. Confirmó mediante geolocalización que Ucrania sí atacó la instalación de Solzhenitsyn-Gorsk. Vemos videos y fotos de la gran columna de humo saliendo de esa estación de carga de petróleo, incluyendo grabaciones hechas por un pasajero en auto que se arriesgó para difundirlas. Moscú probablemente perseguirá a quien grabó ese video. Sobre Astra, su video muestra varios grandes tanques de almacenamiento en llamas. Putin solo puede observar mientras más de su petróleo arde, otro golpea a la maquinaria de guerra rusa. Y Ucrania aún no había terminado con Moscú. Continuando con el tema del petróleo, Ucrania lanzó otro ataque al sector de refinación ruso. Drones del SBU atacaron la refinería de Moscú. Imágenes de la escena, nuevamente publicadas por Astra, muestran las estructuras calcinadas de los edificios dentro de la refinería, junto con humo saliendo de la instalación. El video que acompaña la imagen muestra a las defensas aéreas rusas disparando ráfagas al fondo antes de que se escuche una gran explosión y comience a elevarse el humo. La instalación, protegida con redes antidrones desde octubre de 2024, es una de las 10 más grandes de Rusia. Maneja 11 millones de toneladas de petróleo al año y suministra alrededor del 40% de la demanda de combustible de la región de Moscú. No hace falta explicar por qué Ucrania atacó este objetivo. Ya hablamos de su campaña contra el petróleo ruso. Sin embargo, hubo más. El Kyiv Independent informó que drones ucranianos causaron caos en aeropuertos de Moscú. Casi 100 vuelos fueron retrasados o cancelados en el aeropuerto de Vnukovo, ya que las autoridades cerraron todo por temor a los drones ucranianos en el cielo. En el aeropuerto de Sheremetyevo, la situación fue peor. Cerca de 200 vuelos se retrasaron o cancelaron y hubo más motivos que en Vnukovo. ¿Por qué? Los drones ucranianos aparentemente tenían como objetivo el aeropuerto de Sheremetyevo, y un día antes se informó del asalto récord contra Moscú. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que Ucrania destruyó un avión anfibio Beriev B-200, valuado en $40 millones en un ataque a la base aérea militar de Yaisk, en la costa del mar de Azov. Imágenes satelitales confirmaron el ataque. Rusia perdió uno de los solo 20 aviones de este tipo que se han construido desde que entró en producción en 1998. Parece que Ucrania está apuntando a todo el poder aéreo de Rusia. Los fabricantes de misiles y las empresas que construyen los componentes necesarios para su trabajo fueron atacados en Moscú el 17 de mayo. Y Ucrania no terminó ahí. Por si fuera poco, atacó algunos objetivos fuera de Moscú en una desenfrenada ola de venganza contra Rusia por todo lo que ha hecho en Ucrania. Esto es justo lo que cubrimos en The Military Show. Si estás obteniendo información y valor del canal, recuerda suscribirte para ver más de nuestra cobertura sobre los últimos y mejores ataques de Ucrania. Mientras las defensas aéreas de Moscú fallaban al enfrentar la oleada de drones, misiles y bombas que Ucrania lanzó sobre la capital rusa, Ucrania también desmantelaba en silencio equipo ruso en otros sitios. La base aérea de Belbek, en la Crimea ocupada, fue otro objetivo nocturno de Ucrania. Funcionarios rusos no han comentado sobre el ataque, informa United 24 Media, pero el SBU sí. Confirmó numerosos daños a las defensas aéreas rusas en Crimea. Entre las bajas había un sistema de defensa aérea Pantsir S-2 y un hangar con equipo de radar usado por Rusia en sus sistemas S-400, una torre de control y un punto de transmisión de datos tierra-aire. Y, para rematar, un sistema y estación de control terrestre usados para los drones rusos Orion y Forpost de alcance medio. Esto es una genialidad de Ucrania. Mientras Rusia se enfocaba en el enjambre en Moscú, el SBU atacó más defensas aéreas de Putin en Crimea. Mencionamos que esas defensas estaban tan sobrecargadas como la principal razón por la que Ucrania pudo llevar a cabo su ataque en Moscú anteriormente.
Ahora, Putin enfrenta la pregunta que Ucrania ha planteado una y otra vez durante los últimos meses. ¿Envía nuevos sistemas de defensa aérea a Belbek, debilitando a Rusia en el proceso? ¿O deja los sistemas de defensa aérea en la Rusia continental y permite a Ucrania lanzar más ataques contra Crimea? De cualquier manera, Putin pierde, y eso es exactamente lo que Ucrania quiere. Además, se reportó otro ataque. Robert Brovdi, comandante de sistemas no tripulados de Ucrania, decidió participar en la acción. Él confirmó que los drones ucranianos habían recorrido casi 1000 kilómetros para lograr un impacto directo contra una patrullera rusa cerca de la región de Kaspisk, en la República de Dagestán de Rusia, mientras el enjambre envolvía Moscú. La prensa de Euromaidan confirmó después que el barco era un proyecto 10.410 Sedliak y destacó que era el cuarto buque ruso destruido por drones ucranianos en mayo. La diversidad de objetivos es increíble, dijo Brovdi al compartir el video del ataque en Facebook. El famoso comandante de drones de Ucrania lanzó una advertencia aparentemente dirigida a Putin y sus generales. Nos estamos expandiendo. Moscú ha experimentado esa expansión y Putin intenta detenerla, pero no puede. Ucrania ha llegado a un nuevo pico en ataques de largo alcance, y según Brovdi, esto solo empeorará para Rusia. Drones más poderosos están listos para atacar mientras las defensas aéreas de Rusia van siendo eliminadas una a una. Y para Zelensky, este ataque fue una dulce venganza. Rusia se lo merecía. No solo por sus acciones en Ucrania, sino especialmente por un ataque específico contra ese país. Las capacidades de largo alcance de Ucrania alcanzaron la región de Moscú. Les decimos claramente a los rusos, su estado debe terminar la guerra, declaró Zelensky tras una ola de ataques que alcanzaron objetivos a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana. El ataque de Ucrania fue una respuesta justa, agregó Zelensky. Y tiene razón. Justo el día antes de que Ucrania comenzara su bombardeo contra la capital rusa, Putin había atacado la capital de Ucrania, Kiev. Rusia no atacó objetivos militares, sino civiles. Al final del masivo ataque del 15 de mayo contra Kiev, al menos 24 civiles estaban muertos, lo que llevó a que se observara un día de luto en la ciudad. La lógica de Zelensky era clara. Una capital por una capital. Ucrania no atacó civiles a propósito como Rusia. Por supuesto, aquellos que escuchan a Rusia no tendrían idea de que los cielos sobre Moscú están llenos de humo, mientras algunas de las partes más vitales de la maquinaria militar rusa arden. Para el 17 de mayo, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmaba haber destruido 556 drones ucranianos en varias regiones, incluida Moscú. Ese número reportado casi se duplicó después, como informamos antes, y pasó a incluir bombas guiadas y misiles. Como suele pasar con Rusia, es difícil distinguir la verdad de la realidad. Si son 556 drones, este es uno de los ataques más grandes que Ucrania ha lanzado contra Rusia. Pero si son más de 1000 drones junto con bombas y misiles, no es solo uno de los ataques más grandes. Es el ataque más grande lanzado por Ucrania hasta este momento en la guerra. De cualquier modo, la magnitud del ataque relámpago a Moscú fue enorme. Un bloguero militar ruso llamado Alexander Kots lo explicó todo. Por primera vez, el número de drones de largo alcance derribados supera los 1000. En promedio, cada hora durante las últimas 24 horas, se derribaron en promedio 44 drones. Kots escribió que el enemigo ha aumentado su capacidad de ataque. Y eso es lo realmente preocupante para Putin, no necesariamente la magnitud del ataque contra Moscú, aunque eso seguramente lo habría hecho cagarse en los calzones, ya que Putin mostró su fuerza escondiéndose en un búnker lo más lejos posible de Moscú, sino porque otro bloguero militar está revelando abiertamente que los ataques de Ucrania son cada vez mayores y más devastadores. Si combinamos los reportes de Kots con las imágenes que hemos visto salir de Moscú después del 17 de mayo, vemos algo que Putin absolutamente no quiere. La información está llegando al mundo. Putin está tan desesperado por evitar que alguien se entere de la realidad de lo que está pasando en Rusia, que el gobierno de la ciudad de Moscú recientemente aprobó una ley que prohíbe cualquier publicación sobre ataques de drones ucranianos sin permiso expreso y oficial. Esa ley fue reportada por el Kyiv Independent el 13 de mayo y es la más reciente de varias restricciones a la información que Putin implementa desde 2025. Putin busca controlar la narrativa en Moscú. Por eso el Ministerio de Defensa ruso habla de drones supuestamente derribados. Aunque él no lo desea, el mundo ve por canales como Astra en Telegram información sobre el complejo militar industrial ardiendo en el centro de Rusia. Rusia, como siempre, responde mintiendo y ocultando la verdad. Y tuvo otra respuesta. Rusia se dio un puñetazo en la cara el 17 de mayo. Apareció un video de un sistema de defensa aérea ruso, probablemente un Pantsir, lanzando un misil antiaéreo, pero no apuntaba a un dron ucraniano. Ese misil impactó un edificio de apartamentos en Moscú.
Así que, bien hecho supongo. Rusia destruyó un complejo residencial peligroso mientras drones ucranianos atacaban objetivos por todo Moscú. Volvamos a lo que mencionamos antes. Dijimos que la campaña ucraniana contra las defensas aéreas rusas permitió este ataque en Moscú. Pero hubo otro factor involucrado. Un factor sorpresa que Putin no pudo prever hizo a Moscú más vulnerable que nunca. No solo la destrucción de defensas aéreas por drones permitió el ataque del 17 de mayo, operativos en Moscú desactivaron defensas aéreas antes del ataque ucraniano. El 17 de mayo, el grupo partisano Atesh publicó una declaración interesante en Telegram. Agentes de nuestro movimiento sabotearon varias torres de comunicación en Putolkovo, Komunarka y Domodedovo, región de Moscú, afirmó Atesh. Estas instalaciones tenían módulos de guerra electrónica que monitoreaban objetivos que volaban a baja altura, transmitían datos y coordinaban unidades del sistema de defensa aérea. El sabotaje ya estaba en marcha antes del ataque de Ucrania, y parece que ese sabotaje jugó un papel clave. Los incendios que Artem muestra en Telegram destruyeron módulos de guerra electrónica que rastrean objetivos que vuelan a baja altura, como drones, y dificultan la comunicación de la defensa aérea de Moscú. Esto fue como arrojar arena en los ojos de los rusos antes del mayor ataque de Ucrania, mostrando a Putin que tiene más preocupaciones que solo los ataques aéreos ucranianos. Hay operativos en territorio ruso, y esos operativos claramente están coordinando con el SBU y el ejército de Ucrania para hacer posibles los ataques contra Moscú. Putin parece impotente ante los operativos que apoyan a Ucrania en Rusia, y eligieron el momento perfecto para hacer Moscú más vulnerable que nunca. Moscú buscará reconstruirse, reforzará sus defensas aéreas y reemplazará el equipo destruido por Artem. Pero eso solo debilita las defensas aéreas rusas en otros lugares. ¿Quién sabe? Artem podría estar en otro lugar, esperando una nueva oportunidad para preparar un asalto aéreo ucraniano masivo. Esta combinación de sabotaje y ataques podría ser la fórmula ganadora de Ucrania. Habrá que esperar. Por ahora, Moscú arde y Ucrania resiste. La cortina de humo y fuego que cubre Moscú demuestra la fuerza que Ucrania ha construido tras más de 4 años de lucha. Dentro de Ucrania, Rusia experimenta esa fuerza directamente. Mientras Moscú arde, las fuerzas ucranianas están golpeando a Rusia en el Donbass. La ofensiva rusa de primavera fracasa y la guerra cambia, de forma que Rusia no puede controlar. Descubre más viendo nuestro video, y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para ver más cobertura de los devastadores ataques de Ucrania contra Rusia. Y como siempre, gracias por vernos.